Hola, muy buenas tardes. Le habla Pedro Rueda. He querido compartir con ustedes en este día un temita bien interesante para los que se inician en la parte de electricidad y el tema tiene que ver con resistencias eléctricas. Empezaríamos definiendo que la resistencia eléctrica es toda aquella oposición que encuentra la corriente al paso de la corriente en un circuito cerrado. Eh, ¿Qué hace esta resistencia? Lo que hace básicamente es atenuar o frenar un poquito el flujo de la circulación de estas cargas eléctricas o básicamente de los electrones. En cualquier dispositivo que tengamos en nuestras casas, consumidor conectado a un circuito eléctrico, representa en sí una carga o resistencia. Y por eso esa circulación puede ser menor o mayor dependiendo también del conductor y del tipo de resistencias que nosotros tengamos. Tengamos en cuenta también que en la parte de electricidad, una resistencia eléctrica es aquella que me genera ese obstáculo y por lo tanto puede ser, ese obstáculo se puede generar en el conductor, se puede generar en el aparato eléctrico en sí en el cual yo voy a conectar. Los símbolos de las resistencias eléctricas, básicamente vamos a encontrar varios de ellos. Aquí voy a ubicar algunos de ellos que son los más básicos. Y esos básicos, pues tendríamos eh, este señor, que es el encargado, sería la resistencia, el símbolo más representativo. Sin embargo, si no se quiere representar de esta forma, lo podremos representar de esta otra mediante un cuadrito. Tenemos el símbolo de resistencias fijas, que es el mismo que estábamos indicando allá, o este otro. Pero también podemos tener el símbolo de resistencias variables, ya sea mediante este símbolo o ya sea mediante este otro símbolo. Tenemos también la representación del símbolo de un potenciómetro de esta forma o de esta forma también. Y la diferencia, aunque los dos son resistencias variables, la diferencia entre el uno y el otro es que básicamente tenemos en el primero de ellos, en la variable, tenemos solamente dos elementos que van a conectarse, mientras que en el potenciómetro tendríamos un elemento que es este otro, un segundo y un tercero de acá. Aunque lo vamos a ver más adelante, tenemos símbolos como son el símbolo de una resistencia NTC, el símbolo de una resistencia PTC, lo que es una resistencia LDR o lo que es una resistencia BDR. Más adelante vamos a estar hablando un poco, ampliando más la información sobre cada una de ellas. Como toda elemento que nosotros encontremos como unidad de medida, en el caso de la longitud, pues la unidad de medida es el metro. También en las resistencias encontramos básicamente una unidad de medida que es el ohmio. Y el ohmio es el que está, es la unidad como tal, pero podemos encontrar en la parte, hacia la parte superior, dos unidades básicas, aunque las hay más, pero son las más utilizadas, las que yo voy a indicar acá. Esta que serían los múltiplos de la unidad del ohmio y esto que serían los submúltiplos de la unidad de medida del ohmio. En vez de escribir mega ohmio, nosotros lo podríamos representar mediante la M mayúscula y el símbolo de ohmios, que es el símbolo griego omega o la letra griega omega. En el caso de kiloohmio lo podríamos representar por la letra K y símbolo de ohmio. Ohmio básicamente ya está indicado aquí. Y miliohmio lo representamos mediante la letra minúscula M y el símbolo de ohmio. Y microohmio lo representando mediante la letra griega mu. ¿Sí? Las equivalencias. Un ohmio, como el ohmio es la unidad, este sería como digamos el punto de partida, ya sea para abajo o ya sea para arriba, dependiendo de la necesidad que nosotros vamos a tener de obtener una transferencia de unidades de una o de otra. Pero si vamos de unidad de ohmios a kiloohmios,
perdón, si vamos de una unidad que es de megaohmios a kiloohmios, nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar por la unidad que tengamos como referencia de transformación. Aquí vendríamos otro punto de referencia para transformación. Es decir, aquí tenemos una unidad de 10 a la 6, un megaohmio es 10 a la 6 ohmios, un kiloohmio es 10 a la 3 ohmios, un miliohmio, perdón, es 10 a la menos 3 ohmios, y un microohmio es 10 a la menos 6 ohmios. Si nosotros vamos a transformar unidades desde la parte superior, o sea, desde una unidad mayor a una unidad menor, pues básicamente lo que hacemos es transformar la cantidad que tenemos y la multiplicamos, ya sea por el número de por el valor y número de exponente que nosotros podamos tener acá. Entendiendo que si bajan de una mayor a menor, todos sus exponentes serían positivos. Mientras, si vamos de una unidad menor a una mayor, ¿sí? Podríamos multiplicar por exponentes negativos, potenciaciones negativas, o podríamos dividir entre los valores de exponentes que nos indican ahí según lo vamos a expresar más adelante. Un ejemplo de conversión de unidades lo podríamos decir transformar. Si nosotros transformamos 10 kiloohmios a ohmios, entonces como vamos de una unidad mayor a una menor, lo que hacemos es multiplicar por la equivalencia indicada. O sea, tenemos 10 kiloohmios, esto es lo que vamos a transformar y son kiloohmios. Y como vamos de kiloohmios y lo vamos a transformar a ohmios, que es lo que nos indica la partecita de acá, entonces, como lo vamos a transformar a ohmios, volvamos a la pantalla anterior. Estamos en kiloohmios y lo vamos a transformar hasta aquí, ¿sí? Hasta ohmios. Este sería el exponente que nosotros utilizaríamos para eso, que sería 10 a la 3. Significa entonces que transformar 10 ohmios a 10 kiloohmios a kiloohmios me daría 10, que es la unidad que me dan, y 1000, 10 a la 3, que equivale a 1000, y esto me daría 10.000 ohmios. Si tenemos un ejemplo siguiente que es el de transformar 10 ohmios a microohmios, entonces tendríamos que seguimos con una unidad mayor a una menor, pero ahora vamos de 10 ohmios, vamos a ir de 10 ohmios, vamos a ir a microohmios, vamos a devolvernos. Estamos en esta unidad y vamos a llegar hasta acá. Entonces miremos cuántas unidades tendríamos que contabilizar. Serían 3 sin tener en cuenta el signo, perdón, y otros 3 acá. Es decir, desde aquí tendríamos 6 unidades, vamos a la representación, entonces tendríamos 10, que es la unidad que nos dan como referencia de transformación, y microohmios son 10 ohmios, lo vamos a transformar a microohmios, multiplicamos 10 por 10 a la 6, y esto nos equivale a decir que 10 a la 6 equivale a es 1.000.000, y esto nos daría que sería 10 millones de microohmios. Pero, si vamos de una unidad menor a una mayor, como nos lo indica acá, entonces tendríamos, perdón, cuando lo indica aquí de una menor a una mayor, tendríamos entonces que, si vamos a transformar 1.000 miliohmios, y lo vamos a transformar a megaohmios, volvamos a la pantalla inicial, estamos en 1.000 miliohmios en este sector de acá, y lo vamos a transformarlo a megaohmios, entonces quiere decir que de aquí vamos a llegar hasta aquí. Entonces, al llegar hasta aquí, ¿cuáles serían los números que deberíamos tener en cuenta? Estamos aquí y al llegar acá ya serían 3 unidades de potencia, más 3, 6 unidades de potencia, ¿sí? Más 3 serían 6, otras 6 más 3 que llevamos, 9 unidades de potencia. Significa entonces que para transformar esto tendríamos que 1.000 ohmios sería por 10, dividido entre 10 a la 9, ¿sí? 10 a la 9 y 10 a la... Entonces, transformando esta potencia inicial, 2000 en potencia nos daría que es 10 a la 3 dividido entre 10 a la 9, lo mismo que decir 1 sobre 10 a la 6, y esto me daría que el valor en megaohmios de 1.000 miliohmios sería 0,501 megaohmio.
Si hacemos otro ejemplo, representamos otro ejemplo acá, entonces tendríamos que 100 ohmios a kiloohmios, entonces nos daría 100 ohmios que tenemos acá, multiplicado por 10 a la menos 3 sería igual a 100 dividido entre menos 3, entendiendo que si yo multiplico una unidad por un exponente negativo, puedo hacer ese mismo valor con el cual yo estoy multiplicando, lo puedo hacer como una división, pero en este caso el exponente al pasar a ser dividendo entraría a pasar como un exponente positivo. Entonces sería 100 dividido entre 1000, eso me daría 0.1 kilo. Nosotros encontramos diferentes tipos de resistencias. Una de esos tipos de resistencias son las resistencias codificadas, otras son las resistencias fijas, otras son resistencias variables, otras son resistencias especiales, de las cuales vamos a hablar en otro encuentro, y otras serían las resistencias industriales. Bueno, a grandes rasgos, porque probablemente podríamos encontrar otros tipos de resistencias. Dentro de las resistencias codificadas están por franjas de color, de 4 colores, de 5 colores y de 6 colores. En el caso de la franja de la resistencia de 4 franjas de color, encontramos esto. Eso es importante que la persona se lo aprenda, ¿sí? Entendiendo que este sería el primer color: negro, café, rojo, ¿sí? Naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Y estos dos últimos colores, que es el dorado y el plateado, equivale a decir que son los factores de tolerancia, que ya lo vamos a indicar. Estos colores un código, un valor, dependiendo de la franja donde se encuentren. Si están en la primera franja, estos serían los valores que vendría a tener cada uno de esos colores, desde el 0 hasta el 9. En la segunda franja se mantienen esos mismos códigos para cada color de ellos. Y en la tercera franja estaríamos que este sería los dos primeros valores que yo llevaría o que colocaríamos en nuestra resistencia. Y este sería un factor multiplicador por 1, por 10, por 100, hasta 10 a la 9, que sería el que nos representaría acá. Y la cuarta franja de color que nosotros podríamos encontrar es la que se denomina tolerancia, en pocas palabras. De acuerdo a la banda de color, la primera banda, la segunda banda representa la primera y la segunda cifra significativa. La tercera banda representa el valor el valor por el cual yo debo multiplicar estos dos primeros valores que he obtenido. Y la cuarta franja representa la tolerancia que vamos a encontrar allá. Importante tener en cuenta aquí una cosa. En la parte inferior nosotros tenemos los dos colores, dorado y plateado. Y aún falta uno acá que es sin color, que equivale a decir que cuando no hay color aquí, entonces el valor de la tolerancia vendría a ser del 20%, ¿sí? Si ese valor de tolerancia es 20%, significa que solamente tendríamos 3 colores desde aquí hasta aquí, nada más. Otra cosa importante de tener en cuenta, esta partecita que está aquí. Si la tercera franja de color es un dorado, todo lo que ya lleve en las dos primeras franjas, tengo que multiplicarlo por -1 o por 10 a la -1. Si la tercera franja de color es plateado, lo multiplico por 10 a la -2, o también lo que ellos mismos decir por 0,01 ohm. Y cuando la cuarta franja es dorado, decimos que la tolerancia es del 5%, y cuando la cuarta franja es plateado, decimos que la tolerancia es del 10%. ¿Qué significa esta tolerancia? Significa que si usted tiene un valor de 100 ohmios de una resistencia y estamos hablando de 5% de tolerancia, estaríamos diciendo que en el momento de usted medir eso con un multímetro, ese valor de 100 ohmios puede estar 5% por encima en el multímetro o 5% por debajo en el multímetro. Es decir, podríamos estar hablando de 105 ohmios más o menos. Si fuera menos, estaríamos hablando de 95 ohmios aproximadamente.
Quiere decir entonces que el valor que usted pueda medir en un multímetro de una resistencia de 100 ohmios que tenga una tolerancia del 5%, debe estar entre 95 y 105 ohmios. Si se supera ese valor o se queda de ese valor, hay que tener un poquito ya de desconfianza del de la resistencia que estoy midiendo o que voy a utilizar en un circuito, o tener desconfianza del multímetro con el cual o estamos haciendo la medida. Otro ejemplo, en el caso de la tercera banda, entonces ya lo decía acá, esto que les decía aquí, multiplicar por 0,1 es lo mismo que hacer la multiplicación por 10 a la menos 1, multiplicar por 0,01 es lo mismo que decir hacer la división por 0 por 10, perdón, la multiplicación por 10 a la 2. Aquí una aclaración para lo que estoy diciendo. Multiplicar por 10 a la menos 1 es lo mismo que decir dividir 1 sobre 10. Y cuando pasamos este 10 a la menos 1 a ser divisor, entonces este exponente menos 1 se convierte en un 1 acá, positivo, que en la realidad no se colocaría. Y significa que sería lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 1, como se está indicando en esta parte de acá. O la otra, si multiplicamos por 10 a la menos 2, es igual a decir dividir 1 sobre 10 a la menos 2, ¿sí? Este 2 que aparece acá equivale a los dos ceros que están marcándose en este 100. Este 2 que aparece aquí. Entonces, es lo mismo que decir multiplicar por 0,01, que en ese estado de cosa equivaldría a decir esta partecita aquí. Es importante tener en cuenta esto porque a veces hay mucha confusión en el manejo de los exponentes. Un ejemplo que podemos dar, dando los colores y obtener el valor óhmico, entonces si yo tengo amarillo, por ejemplo, una resistencia de 4 colores que tenga un valor de amarillo, rojo, café, dorado. Entonces tenemos amarillo es 4, rojo es 2 en la tablita que acabamos de mirar, y café es el factor multiplicativo que sería por 10, entonces me daría 420 ohmios, y como es dorado es 5%. El verde, azul y dorado, verde equivale al 5, el azul equivale al 6 en la segunda franja, y azul en la tercera franja, que es el factor multiplicador, equivale a 6. Agregar a 6 ceros, vamos a devolverlo. El azul, mire, en la tercera franja equivale a devolver, a colocar los 6 ceros que me aparece aquí, o multiplicar por 10 a la 6. Ahora bien, el resultado de esto sería 56 millones de ohmios, más o menos el 5%. Pero nosotros podemos decir que ese resultado, ¿sí? Ese resultado yo lo puedo entonces colocar acá en una unidad mayor que ya mirábamos atrás, que sería representarlo como 56 megaohmios. En el tercer caso tenemos entonces, los colores son blanco, negro, dorado y plateado. Blanco sería 9, negro sería 0, el dorado, entonces está la condición que explicábamos anteriormente, por 10 a la menos 1 ohmios, más o menos el 10%, porque equivale a decir que es plateado. Acá, el 10% es plateado. Y esto me daría que es igual a coger el 90, dividirlo entre 10, y al dividir 90 entre 10, me daría 9 ohmios, más o menos el 10%. Ahora, otro ejemplo que podríamos decir es dando los colores y dando los valores y obtener el color de la resistencia. Yo puedo decir entonces, tengo una resistencia de 100 ohmios. Los colores serían café, que sería el primer color, el primer número para el 1. Negro sería el segundo número. Y café, el tercer color, que equivale al 0 que me está marcando acá. Y como me dice que es sin color, que es 20%, no tendría entonces color en esa representación. En el segundo caso, tenemos que es 1.8 ohmios. 1.8 ohmios será café. Siempre empezamos por el valor inicial, 1 sería café.
¿sí? Gris sería 8. Dorado sería el multiplicar por 10 a la menos 1, no lo coloqué ahí, y dorado sería el 5%. Entonces, como tengo dorado en la tercera franja, sería, llevo 1, aquí llevaría 1 y el 8, ¿sí? Eso me daría que es 18, pero como 18, el dorado en la segunda franja, en la tercera franja, el dorado me indica que debo multiplicar por menos 1 por 0,1 o por 10 a la menos 1, como se indica aquí en esta parte. Entonces sencillamente lo que hago es que divido esa cantidad y me daría 1,8 ohmios. 0,56 ohmios más o menos el 10%, equivale a decir el 5, que sería el primer número, que es el verde, el azul, que sería el segundo número, ¿sí? Y el tercer número, que como es plateado, el tercer color sería plateado, porque ya tendríamos 1 y 2, que es lo que equivale a decir multiplicar lo que llevo por 10 a la menos 2. Recordemos, y plateado sería el 10%. Recordemos, ningún valor de las resistencias codificadas nunca va a empezar por negro, porque probablemente este 0 nos daría una imagen errónea de que el primer color debería ser 0, y no es cierto. Nunca una resistencia codificada, su valor va a empezar por el color negro. Pero sí puede empezar por 0, como lo estamos indicando acá, pero lo que sucede es que el tercer color puede ser uno plateado o uno dorado. Muy bien. Pasemos entonces a las franjas, a las resistencias de 5 franjas de color. En estas encontramos la única, se mantienen los mismos colores, se mantiene el color de la primera franja, el segundo, tercero, etc. Todos los colores se mantienen. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lo que cambia aquí es que la primera franja, la segunda y la tercera franja se convierten en factores, en cifras significativas. En el ejemplo que tenemos acá, el primer color es amarillo, que sería el 4, el segundo color es el violeta, que sería el 7, el tercer color es verde, que sería el 5. Estos tres colores serían las tres cifras significativas. El cuarto color ahora viene a ser el factor multiplicativo, como se indica acá. Este sería el factor multiplicativo o multiplicador. Y ahora ya no es el cuarto como en la de 4 franjas, sino el quinto color que se marca vendría a ser, como el que se muestra aquí, vendría a ser el factor de tolerancia. ¿Qué otra diferencia hay con el de 5 colores, con el de 4 colores? Que aquí ya hay unas tolerancias más disminuidas, o sea, son más precisas estos valores, que puede ser una tolerancia del 1%, del 2%, del 0,5%, del 0,25%, del 0,1%, y si es gris, del 0,05%. Esto nos hace ver entonces que las tolerancias, perdón, que los valores son más exactos. O sea que cuando yo mida cualquiera de resistencias que tenga 5 franjas de color, los valores que me van a dar van a ser más exactos. En el ejemplo que les colocaba anteriormente, si yo tengo una resistencia de 100 ohmios, ¿sí? Y resulta que cuando yo la mido con un multímetro y me dice que el último color es el marrón, con un 1%, quiere decir más o menos 1%, quiere decir que el valor máximo que me puede dar será 101, ¿sí? En un multímetro, o el valor mínimo que me va a dar será 99, ¿sí? Entonces son resistencias muchísimo más exactas que cuando nosotros tenemos acá como factores de tolerancia el 5, el 10 o hasta el 20%. Y pasemos al otro. En esta parte de acá nos muestra que tenemos código de 4 bandas. Perdón, tenemos un código de colores, pero este es de 6. Se mantiene igual. Mire, primer dígito igual, segundo dígito igual, se mantiene igual que el de la de 5 franjas.
tercer dígito igual. El cuarto dígito es el factor multiplicador, como lo explicábamos anteriormente. El quinto dígito es la tolerancia. Y la única diferencia que existe entre la de 5 bandas y la de 6 es este punto de acá, que equivale a, a una variación de temperatura que se expresa ahí en esa resistencia. Es decir, y se expresa en partes por millón. Es decir, en el caso concreto que tenemos de esta resistencia acá, que nos dice que es de 3.300 ohmios, el 1% de tolerancia y 15 partes por millón, esa es la variación de temperatura que esa resistencia tendría cuando esté conectada, perdón, permitiría cuando esté conectada en un circuito electrónico cualquiera que él sea. Entonces es importante que, ¿qué es importante en cada una de estas cosas? Conocer primero todos los códigos, todos los colores, y de acuerdo a esos códigos de colores, pues ustedes van a manejar cada una de ellas que tenemos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto haya sido de su agrado. De verdad, espero que poder compartir. No se les olvide dar un clic ahí en suscribirse. Suscríbanse. Cualquier información podríamos contestarla en la misma página. Buen día, Dios les bendiga.